Hola, bienvenidos. En esta pequeña charla voy a introducir el tema de interpolación multivariable en cuadriláteros y en triángulos. Y quizás sea como la primera charla de este tema que incluye interpolación de órdenes altos e interpolación vectorial. ¿Listo? Vamos a hacerlo, iniciar como con una descripción breve sobre interpolación multivariable. Primero empecemos con digamos, recordando la interpolación en una sola dimensión, por lo menos en órdenes bajos. Si uno tiene, digamos, un espacio, una variable x, esto lo tiene uno dividido en secciones, digamos, x y en este punto, un x y más 1 en este punto. Digamos una distancia entonces entre estos delta, un delta x entre ellos. Uno puede, digamos que para simplificar un poco la implementación de la interpolación, uno puede llevar este elemento, digamos, esta celda a un espacio normalizado en otra variable normalizada, llamemos chi, que va entre 0 y 1, de tal forma que este x1 está representado por este 0 y este x y más 1 por este 1. Uno podría entonces, digamos, como normaliza, entonces xi va a ser igual a x, que sería la variable en este intervalo, menos xi, para que quede de tal forma que cuando x sea xi, pues queda xi menos xi igual a 0. Y tenemos que dividirlo entonces entre el delta, que sería el xi más 1 menos el xi. De tal forma que cuando x sea xi más 1, pues queda xi más 1 menos xi sobre xi más 1 sobre xi. Entonces daría 1. Muy bien, entonces digamos que esto sería una coordenada normalizada, un espacio normalizado del espacio x. De manera similar, uno podría hacerlo para el espacio dos dimensional. ¿Sí? Entonces uno podría tener un espacio, digamos, ¿sí? Como una rejilla en lo que también tiene un xi más 1, un yi y un yi más 1. ¿Sí? Y digamos, este cuadrilátero formado por esta rejilla, uno puede llevarla a un espacio normalizado con variables, por ejemplo, xi por un lado, eta por el otro, que varía de 0 a 1 en xi y 0 a 1 en eta. Similar a lo que teníamos en el espacio unidimensional. De igual forma, uno podría llevar un espacio, digamos un hexaedro, un espacio tridimensional, a un cubo o normalizado en variables normalizadas, digamos. Muy bien, entonces podríamos entonces hacer la interpolación. Entonces, digamos que en el caso unidimensional, uno podría definir una función de interpolación phi1 como simplemente 1 menos xi. Digamos que sería esta función, entonces valdría 1 en xi igual a 0 y valdría 0 en xi igual a 1. De tal forma que uno tendría algo como esto. Si uno tiene este espacio normalizado de 0 a 1 en xi, uno podría tener una función phi1 que vale 1 en 0 y viene a 0 en 1. Similarmente, uno podría tener una función phi2 que valga 0 cuando xi vale 0 y 1 cuando xi vale 1. Entonces vale 1 acá. Entonces esa sería phi2 y esta sería simplemente xi. De tal forma que uno podría tener una función de interpolación para cualquier, digamos que cualquier función, si simplemente tiene los valores, por ejemplo, un valor en x1 y un valor en x y más 1,
o en xi más 1, podemos llamar a este un bi y a este un bi más 1, que en este caso pues podría ser b0, un valor en b0 y un valor b1, ¿sí? Esto representaría al bi y este sería el bi más 1. De tal forma que la función entonces de interpolación en función de xi podría ser simplemente b0 que multiplica φ1 más el b1 que multiplica al φ2, ¿ok? No puede cambiar las notaciones para que quede esto más sencillo. Digamos, b0 entonces multiplica a 1 menos xi y b1 que multiplica a xi simplemente. Listo, y uno podría tener entonces esta función de interpolación. En el caso dos-dimensional, pues uno podría tener algo similar. Entonces uno tendría los valores, por ejemplo, de b00 en este punto, en este vértice de este cuadrilátero, el valor que tengo acá de b10, la primera tiene que ver con la coordenada en xi, entonces este sería acá b01 y este sería b11. De esta forma uno podría hacer interpolación inicialmente en la dirección xi, ¿sí? Encontrar entonces puntos de interpolación donde quiera tener el xi. Aquí podríamos encontrar un punto de interpolación b0 y aquí un punto de interpolación b1. Bien. Y luego, esto sería entonces interpolación entre estos dos puntos, y luego uno encontrar una interpolación entre estos dos puntos para encontrar un punto b. ¿Listo? De tal forma que uno podría encontrar b0 como la función de interpolación entre b00 y b10. Entonces b00 que multiplica a 1 menos xi más b10 que multiplica a xi, luego b1 que multiplica a b01, 1 menos xi, más este b11 que multiplica a xi. ¿Sí? No podría entonces tener esa función de interpolación lineal en dirección xi. Luego, con estos dos valores, uno podría encontrar el valor de b en este punto, con estos dos haciendo una interpolación en eta. Entonces b, que sería finalmente el valor de la interpolación, sería b0, 1 menos eta, más b1 por eta. Y así tendría entonces, digamos, la función de interpolación para ese caso dos-dimensional. Esa sería una interpolación lineal entonces en una dimensión. Esta sería la interpolación ya lineal o bilineal, que se conoce. Entonces sería una interpolación bilineal en el caso dos-dimensional. Y uno, como les decía, podría entonces llevar esto a un caso tres-dimensional donde uno tiene pues las tres coordenadas. Entonces uno podría encontrar un cubo normalizado, sí, con los valores de los vértices, sí, por ejemplo b00, ¿cierto? Aquí sería esto sería en dirección xi, dirección eta, dirección bar sigma, ¿sí? Y uno aquí podría tener el b0, b010, el caso de acá sería b100 y acá el b110, ¿cierto? Entonces uno con estos puntos, estos vértices, podría de nuevo interpolar en dirección xi, ¿sí? Para encontrar aquí un b00, aquí un b10. Igual en la cara de arriba, entonces uno podría encontrar estos puntos de acá, luego hacer interpolación, encontrar un b0, hacer interpolación y encontrar otro punto, y luego interpolación en dirección bar sigma para encontrar un punto por acá en el interior del cubo. Entonces uno tendría, digamos, el mismo concepto de interpolación lineal en una dimensión aplicado luego a dos dimensiones y luego a tres dimensiones para encontrar la interpolación en el interior del cubo 3D. De nuevo, estas coordenadas son normalizadas, así que digamos que estas coordenadas digamos, esta forma proviene de una rejilla mucho más grande, tres-dimensional, y solamente se extrae un pedacito del cubo. Para
para el caso del triángulo, vamos a ver si alguno de estos funciona, uno podría tener, entonces, digamos, hagamos un triángulo. Funcionó bien. Cuyos vértices podrían ser x0, por ejemplo, y0 acá, un x1, y1 acá y un x2, y2 acá. Bien. Y lo que queremos es encontrar un punto al interior en xy arbitrario. Para ello, entonces, uno podría utilizar, digamos, estos vértices mismos para encontrar unas áreas, unos triángulos, cuyas áreas van a sumar el triángulo total. Bien, entonces vamos a formar con los vértices del triángulo grande y el punto al interior del triángulo, vamos a encontrar unos tres triángulos, nuevos triángulos, cada uno con su área. Entonces, digamos, al x0, y0, el opuesto, el triángulo opuesto, le corresponde el área 0. Al x1, y1 le corresponde el área 1 y al x2, y2 le corresponde el triángulo que tiene área 2. Bueno, de esta forma podríamos definir una función de interpolación que vamos a llamar S I en función de x y y, que va a ser básicamente el área que le corresponde a ese vértice I. Entonces llamemos a eso A del área I, que también depende de la posición del XY, o sea que depende de X y Y, dividido el área total del triángulo. Bien. Podemos utilizar entonces esta función de interpolación para, pues para encontrar cualquier valor al interior del punto de una función que dependa de esos valores de X y Y. Para ello entonces, entonces utilizamos esas tres funciones de interpolación que depende de X y Y como la sumatoria entonces en I desde 0, que sería el vértice 0, hasta el vértice 2 de los valores de los vértices. Vamos a darle el valor BI que multiplica a esa función de interpolación SI que depende de X y de Y. ¿Listo? Entonces digamos que la función de interpolación SI de X depende de las áreas y esas áreas pues se pueden encontrar utilizando precisamente las posiciones de esos vértices. El área total del triángulo sabemos que es el determinante de las tres posiciones. Simplemente la primera columna se pone en unos, la siguiente columna representa o está determinada por las posiciones de los vértices en la dirección, en la posición X, en la dimensión X, X1, X0, X1 y X2, Y0, Y1 y Y2. Y la única diferencia para las otras áreas de esos otros triángulos es simplemente quitar el vértice que le corresponde y poner las variables x, y. Por ejemplo, entonces A0 será 1, 1, 1. En lugar de tener x0, y0, pues se tiene x y se dejan los otros vértices. X1, y1, x2, y2. ¿Listo? Bueno, aquí no me queda mucho espacio, pero digamos que usted ya entonces comprende. Voy a dejar el otro. A1 sería entonces 1, 1, 1, x0, y0. Aquí en lugar de x1, y1 se pondría x y x2, y2. ¿Listo? Muy bien. Así es similar con A2. Muy bien. Entonces, de esta forma tenemos una función de interpolación lineal, porque solamente depende de x y y, no de los cuadrados ni los cubos. De una función de interpolación lineal para el caso triangular para cualquier tipo de triángulo. ¿Listo? Solamente que lo único que tenemos que hacer es hacer el análisis cada triángulo a triángulo. Vimos entonces la interpolación lineal. Incluso pues, recordamos la interpolación lineal en una sola dimensión, en dos dimensiones, y de alguna forma pues podemos generalizar esto para el caso tridimensional. Para el caso triangular encontramos como la interpolación lineal utilizando las áreas de los triángulos que se forman con los vértices y un punto intermedio en ese triángulo. Tenemos que en un código o cuando lo hagamos en algoritmos tenemos que verificar que esas posiciones al interior del triángulo sí corresponden con el triángulo. Digamos que la
la generalización a caso 3D ya no sería con triángulos sino con tetraedros, y en lugar de ser áreas serían los volúmenes de los tetraedros que se forman entre un punto al interior del tetraedro y los otros vértices. El concepto es el mismo, cambia solamente la dimensionalidad y ya no se consigue el determinante del área, sino que sería el volumen de esos tetraedros. Listo, yo creo que con eso, digamos, cerramos lo que quería comentar sobre interpolación multivariable, digamos en una, dos, tres dimensiones, e incluso cuadriláteros y triángulos. Muchas gracias y en la próxima nos vemos.